cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que ánimo, mi hermano. En esta noche queremos hablar acerca de los líderes que la iglesia necesita. ¿Cómo deben de ser esos líderes? ¿Qué características deben tener? Y por eso quiero invitarles a leer la primera parte ahí, este párrafo que está en Tito capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Así que quiero invitar que venga conmigo a la palabra del Señor. Tito 1, 5. Vamos a leer la Santa Escritura. La palabra del Señor dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tremenda enseñanza, hermano. Quiero recordarles lo que hemos estado diciendo con respecto a este grupo de hombres en la iglesia, lo que se llama aquí ancianos. La palabra ancianos aquí es presbíteros y establece un grupo de hombres maduros en la fe, con carácter maduro, con un comportamiento maduro, hombres de Dios que han crecido en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su carácter, en su conducta. Pero también más abajo, versículo 7, usa la palabra obispo. La palabra obispo aquí es episcopos. Entonces son dos palabras diferentes, pero que se refieren a la misma persona. También cuando ustedes leen, por ejemplo, Hechos 20, la tercera palabra es pastor. Son las palabras pastores. Entonces, creemos nosotros firmemente que cada una de estas palabras tiene un enfoque, que es, primero, la palabra presbítero, ancianos, que debe de enfocar el carácter del líder, su desarrollo emocional, su desarrollo moral, en todas las áreas de su vida, una madurez que pueda ser evidente. Y eso es importante. Una madurez que pueda evidenciarse. O sea, que se mire. Luego dice que esta persona es un episcopo o lo que se le llama aquí obispo. Quiero decirte, hermano, que en algunas denominaciones la palabra obispo se habla como en una jerarquía organizacional hacia arriba, pero en la Biblia no. En la Biblia la palabra obispo es el anciano o el pastor de la iglesia o los ancianos o los pastores de las iglesias. Entonces la palabra obispo aquí es episcopos, ya le hemos definido esa palabra, epi, y scopos, quiere decir epi sobre, scopos ver. O sea, es alguien que desde arriba está haciendo un cuidado, una vigilancia, vamos a decir, de la iglesia, pero desde un punto de vista sano, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista edificador, no como un policía que está con un garrote ahí viendo a ver quién se porta mal y le cae encima. No, esa no es la idea. La idea es alguien que cuida, que está vigilante, pero también está la palabra pastor, que es la palabra poimen. Y esta palabra es la que describe todo el espectro de ministerio que debe hacer el obispo o el anciano o presbítero o pastor de la iglesia. ¿Cómo debe de ser? Bueno, Jesucristo primero se caracterizó y él dijo, yo soy el buen pastor. Acuérdense, en Juan capítulo 10, es uno de los 7 yo soy del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Este ejemplo de Jesús como el buen pastor, él dijo, yo soy el pastor, literalmente es, yo soy el pastor, el bueno, el bueno.
Esto está en contraposición a los falsos y malos pastores que había en Israel en ese tiempo. En Israel estaba plagado de pastores que ellos decían que eran los líderes espirituales de la nación de Israel, pero que eran completamente nefastos. Eran personas con problemas serios en sus actitudes, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha prepotencia. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 23 y específicamente en el versículo número 11, dice Jesucristo, en el verso 10 dice que les gustaba que les dijeran padres y que los sentaran en los mejores lugares, en los lugares principales, en los lugares primeros. Y luego Jesús les dice en Mateo 23:11 que si queremos ser líderes tenemos que servir a la gente. No estamos para que la gente nos sirva. Y esto es algo que nosotros tenemos que enfocar con mucho, voy a aclarar aquí, énfasis. Vamos a decirlo de esta forma, mi hermano. Los líderes que la iglesia necesita no son señores que controlen, que manden, que son autoritarios, dominadores, imperativos, soberbios, altivos en la iglesia. Es todo lo contrario. La palabra de Dios habla aquí, primero, de cómo debe, qué es el liderazgo que necesita la iglesia, quién debe de ser, y luego cómo debe de ser. Si ustedes miran conmigo aquí, mis hermanos, y en este desarrollo del liderazgo dentro de la iglesia, tristemente, como yo ya también lo he repetido en otras oportunidades, podemos ver una iglesia muy mundanalizada en los conceptos de liderazgo que tienen. Es increíble cómo ahora se han levantado en la iglesia, más que pastores, más que siervos, personas con un liderazgo vertical, con un liderazgo prepotente, con un liderazgo con una tremenda orden para la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que eso no está permitido. En otro pasaje que realmente también habla de este mismo tema, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, donde el apóstol Pedro, increíblemente, él mismo se califica como un anciano en la iglesia. Mire conmigo, por favor, en el capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos, primero dice, que están entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Eso de ser pastor a control remoto, no, hermanos. Incluso este tiempo que ha sido tan difícil acercarse a la gente, visitar los hermanos, congregarnos, estar con ellos, es algo que nos duele mucho porque la Biblia dice que el anciano debe estar entre la gente. Mira el versículo número 5, estoy en 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. No podemos pastorear a control remoto. El pastor debe de saber dónde y cómo viven las ovejas. Debe de saber hasta dónde están llegando sus ovejas. ¿Cuál es la necesidad de las ovejas? ¿Cómo está su hogar? Y no porque quiere ser un metiche o no porque quiere ser un entrometido o andarle llevando la vida a las personas, sino porque es parte del trabajo que Dios ha dado a los ancianos pastores o los obispos de la iglesia. Y mire cómo dice aquí, dice que están entre vosotros. El pastor o los ancianos deben de moverse entre la congregación, entre sus miembros. No podemos tener solamente un pastorado a control remoto, en el concepto de que solo por teléfono o solo por WhatsApp. No, no, no. Eso está bien como complemento. Eso está bien como un complemento. Una llamada, una plática con un hermano, un saludo a un hermano. Está perfecto. Pero no ese es el modelo de Jesús. Jesús estuvo entre su gente. La gente lo apretaba. La gente lo tocaba. La gente caminaba con Jesús. La gente comía al lado de Jesús. La gente platicaba con Jesús.
Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde están las narraciones de la vida de Jesús, ustedes no miran un Jesús ausente de la gente. Ustedes no miran un Jesús que controla a la gente desde lejos, ni tampoco que solo lo hacía a través de. Por ejemplo, hay pastores que dicen, no, yo no puedo andar viendo hermanos, eso lo hacen los diáconos. Y está bien, yo sé, los diáconos también deben de participar en el ministerio. Los ancianos también debemos hacerlo. Pero es nuestro trabajo que nosotros vamos y convivamos con las personas, que estemos con ellos. Eso fue uno de los grandes maravillas y ejemplos del Señor Jesucristo. Siempre estuvo con gente y la gente lo buscaba. Había un chiquitín ahí que era medio maloso, llamado Zaqueo, y este era ladronazo, era opresor, avaro, y tenía un montón de características sumamente negativas. Pero un día Jesús iba entrando a Jericó y él era, mire bien, jefe de los publicanos. No era publicano, era jefe de publicanos. ¿Ah? Era jefe, o sea que era jefe de ladrón, jefe de ladrones. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Este hombre queda impresionado porque ha escuchado mucho de Jesús y dice, yo quiero verle. Y se sube a un árbol. Ya era un hombre mayor. Calculamos que andaba más allá de los 40 años. Y cuando Jesús va pasando, lo queda viendo. Y recuerdan, le dijo, Zaqueo, baja, porque yo quiero ir a tu casa hoy. O sea, Jesús ni esperó que Zaqueo lo invitara. Jesús se invitó. Y si ustedes ven, si los fariseos invitaban a Jesús, él iba a comer con ellos. No estaba de acuerdo, pero ahí los confrontaba en sus comidas, sentados en las salas de sus casas. Jesús siempre estuvo con sus 12 discípulos, día y noche. El pastor tiene que aprender a estar con sus ovejas. Dice el versículo 5, capítulo 5, verso 1, primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos, estos son los mismos, la misma palabra, presbíteros, que están entre vosotros. Y mire, me interesa mucho lo que dice aquí, porque Pedro, a pesar de ser apóstol, no se pone acá arriba diciendo, mira, aquí yo soy el jefe, el presidente de los apóstoles y el mandamás, y aquí yo le voy a ordenar esto. No, lo hace con una actitud de humildad. Pedro no tenía escuderos que le andaban llevando sus cosas. Pedro no tenía este tipo de actitudes prepotentes. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Se dan cuenta? Un hombre con una actitud tremendamente humilde. ¿Y qué dice? Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y de nuevo, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. De nuevo enfatiza el entre vosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y luego, ¿qué dice? Pero la palabra apacentad, primero, se puede traducir en español como pastorear. En otras palabras, el anciano debe hacer y hace el mismo trabajo del pastor, porque es lo mismo. Es la misma persona, con 3 nombres diferentes. Anciano, pastor, obispo. Y enfatizo eso, hermano, porque parece que se ha hecho una gran división y que el anciano es uno y el pastor es otro. La única diferencia es que hay pastores ancianos que están a tiempo completo. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 5. Lo dice claramente, 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, dentro de los ancianos hay una variedad de dones que todos tienen el don de pastor maestro, pero dice, hay unos que se encargan en enseñar y predicar.
Otros pueden estar en el área administrativa, otros en otra área, pero al final todos formamos un equipo y estamos en el mismo nivel. Y ahí cuando habla de doble honor, no está hablando, mi hermano, de una doble palmadita en la espalda, está hablando de un doble salario. Porque el siguiente versículo, el 18, dice, porque la escritura dice, no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por tanto, la idea es que el pastor anciano o el obispo, que es la misma persona, que está a tiempo completo, reciba un doble sueldo, un doble salario de los demás, pero que ahí está escrito y está claro en la escritura, pero no es porque es más, sino por el tipo de trabajo que se realiza, nada más. ¿Y qué dice la escritura? Apacentad la grey de Dios. Y este verbo está en tiempo presente y en imperativo. Quiere decir, esto no es optativo para el pastor. El pastorear la grey de Dios es un imperativo, es una orden, es una orden. Y este es el tipo de liderazgo que la iglesia necesita. Y mira cómo lo dice aquí en el versículo número 2, cuidando de ella. Y hay una frasecita aquí, y la idea es cuidando como Dios mismo lo haría. Cuidando de la iglesia como Cristo mismo lo hizo. La idea aquí, mi hermano, es que esto es del Señor y nosotros solo cuidamos lo que a Dios le pertenece. Estas ovejitas que fueron compradas con el sacrificio de Cristo, con la vida misma de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Mire cómo dice, no por fuerza. O sea, no miremos esto del ministerio como una carga, como algo oneroso que, ay, me carga, No, dice, sino ¿cómo lo hacemos? Voluntariamente. Aquí es con ánimo pronto, con gozo, con alegría. Y luego, ¿qué dice? No por ganancia deshonesta. La palabra aquí es no con avaricia en el corazón, intentando enriquecerte a costa de las ovejas, sino con ánimo pronto, de nuevo, con ánimo, con deseo de hacer las cosas, no con motivación externa. La idea es, ¿qué motivación tengo? Externa, dinero, traer dinero a mis bolsas, llenarme los bolsillos de dinero a costa de las ovejas, explotarlas, sacarles el dinero como sea posible, ganancia deshonesta o con ánimo pronto. ¿Cuál es? Es la actitud interna. ¿Te das cuenta? La motivación para pastorear no debe ser externa, debe ser interna, en el corazón. Tener el deseo profundo de servir al Señor en esta área. Como lo dice, un llamamiento del Señor, una pasión que está aquí en el corazón. Y nuestra única motivación es Dios que habita en nosotros y nos motiva a servir. Y luego mira una tercera cosa que dice, versículo número 3, y esto es clave, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Te das cuenta lo que dice aquí, mi hermano? Dice, los pastores ancianos no son los señores de la iglesia. No estamos aquí para manipular, para imponernos, para ser soberbios y prepotentes y manejar la iglesia a nuestro antojo. No somos gerentes. El pastor no es un gerente en la iglesia que manda, que todos están rendidos a sus pies para preguntarle qué quiere, qué puedo hacer, que aquí está, que está. No, 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 al contrario. El pastor es el que está al lado del rebaño para cuidar el rebaño, para que el rebaño crezca, para servir al rebaño. Por eso dice, siendo ejemplos de la grey. Y este ejemplo, hermano, es muy amplio, muy amplio. Si volvemos a la palabra del Señor, y yo quiero ver otros pasajes rapidísimo. ¿Y por qué estoy enfatizando esto, hermanos? El tipo de liderazgo que la iglesia necesita. Porque hoy se está levantando un liderazgo nefasto. Hoy se está levantando un liderazgo gerencial. Hoy se está levantando un liderazgo ególatra, prepotente, arrogante, que está causando mucho daño a la iglesia del Señor.
Lo que dice aquí, no hay nada en la vida de muchas de estas personas. No existe ese liderazgo de ejemplo, de servicio. En el libro de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 20, un día, y quiero decirte, eso no es nuevo, mi hermano. Los apóstoles lucharon también con estas actitudes, porque el poder es bonito. ¿Mm? A quien no le gusta que lo chineen y que lo agarren, que lo sienten y que le limpien los zapatos y que le lleven el plato de comida y que cuando agarre la computadora alguien corra, como dicen hoy, de los escuderos que se han inventado ahí y ellos le llevan la computadora y todo al pastor, porque el pastor no puede ni atar nada en sus manos. Esos tipos de liderazgo están causando demasiado daño en la iglesia y son antibíblicos. No tienen nada que ver con el liderazgo que nos enseña la Escritura, que es un liderazgo de servicio. En Mateo 20, los discípulos también lucharon con esto. Y es algo bien importante, hermanos. Mira, siempre que el Señor anunciaba su muerte, o sea, el Señor está pensando en algo terrible que va a pasar en su vida, en ese sacrificio cruento, doloroso, que ni tan siquiera tenemos la idea de lo duro que fue eso para Jesús, de lo terrible que fue eso para el Señor. Pero sabes una cosa, siempre los apóstoles se ponían a discutir sobre quién era el más importante en el grupo, el jefe del grupo, el primero en el grupo. Por ejemplo, si ustedes miran aquí en Mateo 20, del 17 al 19, el Señor anuncia que va para Jerusalén. Dice, subiendo a Jerusalén, toma a sus 12 discípulos, estoy leyendo Mateo 20, 17, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor está hablando, preparándoles para lo que ellos van a vivir y a ver. Pero ¿cuál es el problema? Mira el versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Jacob y Juan. Lógicamente, ellos escuchan a Jesús que él pronto va a morir. Y ellos van corriendo donde su mamá, Salomé, y le dicen, mamá, ayúdanos con algo. Ve a Jesús y hazle esta petición. ¿Y cuál fue la petición? Véanla conmigo. Dice, con sus hijos, o sea, con Jacob y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena. Mira, le dijo, quiero que tú ordenes esto, que sea una ley, una orden, que en tu reino, óigame, en el reino del Señor, que va a ser en el mundo entero, que va a ser un reino apoteósico, un reino universal. Pues ahí, en el reino, nada más. ¿Qué le dice? Se sienten estos dos hijos míos, Jacobo y Juan, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Claro, el reino, primero, es una posición de gobierno, de autoridad. Todo reino requiere un territorio, todo reino requiere súbditos y todo reino requiere un rey sentado en un trono con su corona y con su cetro, dando órdenes. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que en este tu reino, cuando tú lo establezcas aquí, quiero ver a Jacobo y a Juan sentados a tu derecha y a tu izquierda vamos a usar en el segundo puesto de tu gobierno. O sea, solo tú arriba de ellos. Eso espero yo que estaba en la mente de ella, que no haya dicho, bueno, que sean iguales en el gobierno. Que gobiernen igual que tú, que sean iguales ahí. No. Por lo menos yo me imagino que ella quería decirle, bueno, que sean los segundos después de ti. Que tengan tanto poder, que tengan tanta autoridad. Eso es lo que queremos. Dice
Entonces le respondieron y dijo, mira lo que dice el Señor. No sabéis lo que pedís. Estoy en el versículo 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. ¿Sabe lo que les está diciendo Jesús aquí, mi hermano? Ellos ni cuenta se dan lo que Jesús les está diciendo. Lo que Jesús les está diciendo es, ¿ustedes creen que son capaces de morir como yo voy a morir? Eso es beber el vaso o la copa, que fue la que Jesús oró allá en Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa o este vaso. ¿Mm? Y luego el bautismo es su muerte, todos los sufrimientos y toda la muerte que él padeció. Lo que Jesús les dice es, ustedes pueden morir como yo y sufrir tanto como yo. Ellos ni cuenta se dan lo que Jesús les está diciendo. ¿Y qué les dice? Podemos. Eran atrevidos. Y Jesús les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, porque sufrieron muertes terribles ellos. ¿Mm? Aunque Juan murió de muerte natural a los 100 años más o menos, ¿Mm? De todas maneras pasó por unos sufrimientos espantosos. Y luego, ¿qué dice? Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando lo oyeron los otros, versículo número 24, se enojaron. ¿Y saben por qué se enojaron, hermanos? Porque a ellos no se les ocurrió ir a hacer esa petición. Y luego entonces ellos dijeron, mira, ¿qué tal si Jesús les da el primer lugar a estos? ¿Dónde quedamos nosotros entonces? Entonces por eso se enojan los demás. Pero miren lo que dice Jesús, es lindo. Versículo 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Esto habla de un gobierno humanista, egoísta, prepotente, arrogante, que no solamente es el gobierno de los políticos del mundo, no solamente es el gobierno de las naciones del mundo, sino de empresas, los gobiernos que se dan a nivel de lo que son los municipios, o sea, un gobierno a todo nivel, a todo nivel. Eso dijo Jesús, es allá, fuera de la iglesia, pero en la iglesia no será así. Miren lo que dice. Dice que esta gente se cree grande y ejercen potestad sobre los demás. Versículo 26, mas en vosotros no será así. Entre ustedes, dice el Señor, no puede hacerse ese tipo de actitudes prepotentes, arrogantes, ególatras. Hay gente que es maníaca con el poder, maníaca, le encanta el poder, le encanta tener el sartén por el mango. ¿Qué dijo el Señor? Entre ustedes no va a ser así. ¿Y cuál es el punto? Dijo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El punto es, en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, es el servicio, mi hermano. Tanto como lo dijo el apóstol Pedro. En el libro de Mateo 13, tengo muchos otros pasajes, pero no los podemos ver por causa del tiempo. Pero, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 13, dice que entraron al aposento alto e iban a cenar, a comer el cordero de la Pascua, pero no podían comer porque nadie se lavaba los pies, nadie les lavaba los pies. Nadie, cuando ellos entraron, no había un esclavo ahí para lavarles los pies. Y todos se quedaban viendo y platicaban hasta que Jesús se pone de pie y dice, muchachos, vengan, hagan fila. Y Pedro dice, tú me lavarás los pies. Y le dice, yo te voy a lavar los pies. Tú no me vas a lavar los pies, le dice Pedro. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dice, no solo mis pies, sino báñame completamente. Dame un buen baño, Señor. Y Jesús le dice, cuando termina y se sienta, ¿sabéis lo que os he hecho? Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Actitud humilde de estar dispuestos a hacer cualquier cosa en servicio de las demás personas.
Nosotros los pastores, ancianos en las iglesias, no estamos para ser servidos, estamos para servir, para llorar con el que llora, para animar al desanimado, para fortalecer al débil, para ayudar al descarriado a volverlo al redil. Estamos aquí para trabajar con los hermanos. Si alguien está haciendo algo, hay que ir a ayudarle. No estamos para ser servidos. Yo quiero que regresemos a Tito, por favor. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Lean, por ejemplo, la palabra de Dios en Juan 10, donde Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, y está hablando de él, que va a dar su vida para salvarnos, pero también está hablando de que como pastores tenemos que dar nuestra vida por la gente, quitar todo nuestro egoísmo, nuestro orgullo, e ir a limpiar los pies de nuestros hermanos. Es importante esto, mi hermano, porque en la Biblia habla de un liderazgo de servicio. Y sabes una cosa, sabes que Dios siempre ha estado al servicio nuestro, aunque no es nuestro siervo, pero Él hace todo para nosotros. Él me cuida, Él me provee, Él me protege, Él me ayuda, Él me sostiene. Todos los días Dios está sirviéndome a mí. Y como te digo, no es mi criado, no es mi siervo, es mi Señor, pero su actitud y lo que Él hace es para servir a la humanidad. Cada día Él sostiene este universo para el bienestar de la humanidad. Por tanto, mis hermanos, debemos de tener esa actitud, una actitud de humildad, de entrega, de servicio. Y aquí dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Aquí esta palabra es muy importante, hermano. La palabra es enderezar bien o enderezar completamente, arreglar más las cosas. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, ahí en Creta, en las iglesias donde tú vas a ayudar, tienes que arreglar lo que mires que falta que hacer. Pero luego, ¿qué dice? Y establecieses ancianos. La palabra establecer aquí, mi hermano, es poner, es poner. Y aquí tenemos un problemita, y yo sé que eso es una costumbre que se ha hecho en las iglesias, las elecciones. Yo creo, hermanos, que los ancianos no se deben elegir, no se deben elegir, porque se pone a cualquier persona entonces. Yo propongo a fulano, yo propongo al otro, yo propongo al otro, sino que se deben escoger de acuerdo a estas cualidades y actitudes que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, mucha gente puede querer, pero no califica. Y ahí están las cualidades que debemos tener. Debemos tener cualidades. Y a veces llevamos a cargo de ancianos a personas, y no hablo de la iglesia bíblica, sino de las iglesias en general. Estoy hablando de la iglesia en términos generales. Eso de ir a una plenaria y decir, mira, hoy vamos a elegir ancianos, y luego decir, bueno, proponga, hermano, eso es criminal en la iglesia. Eso no se puede hacer así. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque debe haber una evaluación madura, espiritual, sana, sin prejuicios, de qué personas son las que califican para ocupar ese puesto. Luego, entonces, se deben presentar a la iglesia. Hermanos, hemos hecho una evaluación y estas son las personas que califican para ocupar el puesto de ancianos. Ustedes los van a conocer ahora, los van a tener, van a orar, y cualquier cosa podemos platicar. Si no hay nada, entonces ellos van a quedar como ancianos, los que la iglesia necesita. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, aquí nosotros escogemos 10 ancianos. Imagínense usted. Entonces dice, mire, pero solo 5 califican, pero hay que poner 10 y hay que buscar otros 5 aunque no califiquen. Eso está mal.
La iglesia debe observar quiénes son estos hombres maduros. Pero ya les dije, observarlos con espiritualidad, observarlos, o sea, las personas que los están observando, con imparcialidad, con justicia, con santidad, de tal forma que no vamos a decir, es que mire ese hermano, es que no me cae bien, pero no, yo no le miro nada, pero no me cae bien, entonces lo voy a dejar fuera. No, eso es malo, eso es malo. Nosotros debemos, dice, mira cómo dice aquí, establecelos, míralos, analízalos. Aquí están los requisitos. ¿Quién cumple? Bueno, a ese se pone. Pero mire, pastor, es que en la iglesia solo hay 2. Ponga 2. Ay, pero mire que nosotros hemos puesto 10. ¿Cómo va a poner 10 y los otros 8 no califican? Esta cuestión no es de cuántos, sino cuáles califican. ¿Cuáles de todos estos hombres que hay aquí califican para ser ancianos, pastores u obispos de esta iglesia? Entonces, hermano, yo sé, como te digo, que en algunos lugares se han dado las cosas de manera incorrecta. La Biblia nos enseña que la iglesia es teocrática, cristocéntrica, no es democrática. Ese es un falso concepto que se ha metido en la iglesia. Muchas iglesias dicen, aquí somos democráticos, y entonces demos pueblo, kratos poder, o sea, es el poder del pueblo. El pueblo es el que manda. Y entonces, ¿Dios dónde está? ¿Qué papel tiene Dios en la iglesia? La iglesia es teocrática, es el poder de Dios. Ahora tú me dices, pero pastor, entonces, ¿cómo saber? Bueno, aquí están los requisitos, por eso Dios da los requisitos, para que la iglesia entienda quiénes pueden ser sus pastores. No cualquiera. Entonces no es de votación, es de observación. ¿Quién califica? Fulano de tal, como madurado, ha crecido y está apto para ser anciano pastor de esta iglesia. Así debe ser, hermano. Así debe ser. Hay pastores, ancianos, que califican. Tienen todos los méritos para hacerlo, pero van a elección y pierden la elección. Y gana otro que no califica. ¿Se dan cuenta? Eso es democracia. Eso es antibíblico. Es teocracia. Y por eso la iglesia tiene la palabra, y la palabra de Dios es la que le dice quién va a ser sus pastores ancianos. ¿Y cuál es el trabajo principal? Pastorear la iglesia. Y dentro de este trabajo que Dios ha encomendado al pastor es conducir la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien. 5:17, ¿gobernar qué? Gobernar la iglesia. Pero ahí la palabra, hermano, no es ser déspota. Y que yo llegue a la iglesia, hermanos, esto vamos a hacer porque yo soy el pastor y yo lo digo. No. La idea ahí es ver la palabra y decir, aquí es donde vamos a llevar la iglesia. Llevar la iglesia cada día más cerca de la palabra. En todas las áreas. En el canto, más cerca de la palabra, cantos más bíblicos. En la adoración, más cerca de la palabra. En el gobierno de la iglesia, más cerca de la palabra. En el culto público, cada día más apegado a la palabra. Ese es el trabajo del pastor, de los ancianos y del pastor de la iglesia. Por tanto, mis hermanos, si ustedes miran, solamente con la introducción nos hemos detenido a ver los líderes que la iglesia necesita. Son líderes con actitudes correctas, con motivaciones correctas, con una vida correcta, con conductas correctas, con actitudes correctas, maduros, hombres de Dios, piadosos. Eso es lo que la iglesia necesita. Hombres humildes que estén dispuestos a dar su vida por sus ovejas. Dice aquí, establece ancianos. No dice elige, no dice hagan votación, dice establece. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3, le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y aquí tiene los requisitos para aquellos que quieren ser,
que llenen estos requisitos y entonces los estableces. Por tanto, mi hermano, yo te animo para que tú ores y digas, Señor, yo quiero ser un anciano, pastor, pero quiero crecer y quiero llegar a ese grado de madurez que la gente pueda ver en mí un hombre para ese puesto. Hombres para ese puesto. No miremos un puesto para estos hombres. No es así. No es así. Son hombres que observamos que están listos para llegar a ese puesto. No es cuestión de que, aquí hay un puesto de anciano. ¿Quién quiere? Yo quiero. Bueno, elijamos. No es así. Tenemos 3 hombres listos, maduros, espirituales, de buen testimonio. Ok, ellos van a ser nuestros ancianos pastores. 3. No califican más. Ahora, mi hermano, yo te animo para que tú te motives. Primero, que como iglesia no permitas que llegue este tipo de cascos carnales, mundanos, con esa influencia del mundo, con un pastorado gerencial de que yo estoy en mi oficina. Por ejemplo, ¿por qué el Señor usó la figura de pastor oveja? Bueno, primero por una relación profunda que hay entre el pastor y sus ovejas. Una relación profunda. ¿Entiendes eso? Una de las relaciones más lindas que hay es esa, pastor y oveja. Pero, ¿por qué usó esa figura el Señor, hermano? Porque el pastor convive con su oveja. Pasa tiempo con ella. Comparte con ella. Come con ella. Está permanentemente ahí. El pastorado mundano, jerárquico, prepotente, gerencial, no le importan las ovejas. Si una oveja se descarriaba, ¿quién la buscaba? El pastor. Cuando una oveja estaba enferma, ¿quién ayudaba a la oveja a cuidarla? El pastor. Cuando las ovejas necesitaban trasquilarse, ¿quién las trasquilaba? El pastor. ¿Te das cuenta? Por eso, pastor oveja. El pastor debe estar al lado de la oveja enferma, debe cuidar, traer al redil la descarriada, cargarlas, animarlas, ayudarlas. Ese es el trabajo. Eso no se puede hacer desde una oficina. Hay pastores que dicen, yo entro a las 8 y salgo a las 4. Si usted va a tener una pelea, téngala en el horario de la oficina, porque si usted se sale de ese horario, yo ya estoy en mi casa y a mí no me interesa. Mañana llegue. O, pastor, es que estoy enfermo a las 10 de la noche. No, yo estoy ahorita durmiendo y mire, pastor, mira, oveja, mañana llégate a la oficina. Ahora son las ovejas las que andan atrás del pastor. Ahora es la oveja la que tiene que ir a la oficina pastoral. Y no estoy diciendo que eso sea malo. A veces las personas van a la oficina que tenemos ahí en la iglesia, platicamos, pero eso no me exime de ir a buscar las ovejas, de ir a sus casas, de estar con ellas. No me exime de eso. Pero ahora el pastorado gerencial, jerárquico, es aquel que dice, aquí estoy yo, el que quiera venir, que venga, y el que no, pues que se vaya, y que se muera. Hay pastores que se le mueren las ovejas y ni cuenta se da. Hermanos queridos, eso no es lo que Dios quiere. Cuida tu iglesia de que no llegue este tipo de mundanalidad, este tipo de caciquismo, porque eso va a destruir la iglesia. Eso no le va a ayudar a crecer. Eso lo que va a ayudar a crecer es a este líder, este gerente, que se hace pasar de pastor. Mucha mundanalidad se ha metido a la iglesia y una de ellas es el tipo de liderazgos. La Biblia dice, establece ancianos, estos presbíteros, estos hombres maduros, como yo te mandé. ¿Te das cuenta? Ya Pablo se lo había dicho a Timoteo, a Tito ya se lo había dicho a Timoteo,
ya se lo había enseñado. Si ustedes miran, por ejemplo, desde Hechos 14, bueno, ya en Hechos 11 se mencionan los ancianos de Jerusalén, pero en Hechos 14, cuando Pablo está regresando de su primer viaje misionero, dice, y establecieron ancianos en estas ciudades donde habían fundado iglesias. Siempre, en plural. Es una variedad. No es uno. Es una variedad. Son varios los que debemos estar ahí. Así que ánimo, mis hermanos. Yo te animo. Y quiero resumir esto en lo siguiente. Primero, un pastorado que la iglesia necesita es un pastorado de servicio al pueblo de Dios, que edifique al pueblo de Dios, que rete al pueblo de Dios con una vida y una enseñanza que glorifique el nombre de Cristo. Guardemos nuestra iglesia. Y la otra cosa, trabaja, hermano, en tu vida personal para que Dios te califique y pueda llegar un día, muy pronto, a ser un pastor anciano de la iglesia. Más adelante continuaremos con este estudio porque he preparado un estudio de lo que dice Tito 1 acerca de cómo deben de ser los pastores en la iglesia. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga.